Y buenas a todos. En el vídeo de hoy seguimos con las diferencias entre el manga y el anime de Saint Seiya. Concretamente, hoy toca hablar de la saga de Poseidón. Esta saga, aunque no es muy larga, tiene al principio numerosos cambios respecto al anime, por lo que su inicio es bastante diferente según el formato. Dicho esto, comencemos. Como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Antes de empezar con la saga de Poseidón, tenemos que ir un poco hacia atrás, puesto que en el anime, como ya sabréis, después de la saga de las 12 casas, daba comienzo la saga de Asgard, pero en el manga la saga de Asgard no existe, por lo que después de las 12 casas vino la historia de los Blue Warriors, un capítulo dedicado a Yoga en el que este tiene que derrotar a Alexei y sus secuaces, aunque a diferencia del final de la saga de Asgard, el final de la historia de los Blue Warriors no condiciona el inicio de la saga de Poseidón. Y ahora sí, empecemos con las diferencias entre el manga y el anime en la saga de Poseidón. En la versión animada, durante los capítulos finales de la saga de Asgard, Siren de Sorrento hace su aparición y revela que su dios controló a Hilda para hacer luchar a Asgard contra el santuario y destruir al ejército de Atena. Más tarde, cuando Siegfried se sacrifica para derrotar aparentemente a Sorrento y liberan a Hilda del anillo, Atena es arrastrada por una ola gigante hasta el templo de Poseidón. También vemos a Seiya y compañía yendo en su búsqueda tras cruzar un remolino que unía a Asgard con el reino submarino o algo así. Pero en el manga, como no existe la saga de Asgard, la de Poseidón comienza casi inmediatamente después de la saga de las 12 casas, ya que la fiesta de Julian Solo, a la que asiste Saori, se celebra solo unos días después de la batalla del santuario, mientras que en el anime la fiesta de Julian se produjo bastante tiempo atrás, por lo que se nos muestra como un recuerdo lejano de Saori. Pero lo de Julian haciendo el simp y pidiéndole matrimonio a alguien que ha conocido hace 15 minutos es algo que aparece tanto en el manga como en el anime. También en ambos formatos, Julian encuentra el tridente y descubre por boca de Tetis que es Poseidón después de la fiesta donde Atena le dijo que no lo tocaba ni con un palo. Luego de esto comienzan los maremotos e inundaciones que se nos muestran tanto en el manga como en el anime. Y ahora vamos con la llegada de Atena al santuario submarino. En el anime, como ya dije, Saori es arrastrada por una ola hasta el fondo del mar. En el manga la historia es radicalmente distinta, ya que Poseidón intenta secuestrar a Saori 2 veces. La primera envía un soldado del templo submarino, que aunque parece que logra su objetivo, es interceptado por Aioria y termina comiendo ensalada de puño. En el segundo intento, el dios del mar envía a la propia Tetis y a un grupo de soldados, pero Seiya saca el puño a pasear y todos los soldados terminan comiendo suelo. En cuanto a Tetis, escapa por la ventana. Seiya intenta seguirla pero cae desplomado, puesto que ni él ni sus compañeros se han recuperado aún de las heridas producidas en la batalla de las 12 casas, por lo que Aldebarán llega a Japón y se ofrece para proteger a los protagonistas que siguen en coma. Esa misma noche, Sorrento irrumpe en el hospital para eliminar a los caballeros de bronce, pero se encuentra con Aldebarán y ambos protagonizan una pelea en el pasillo del hospital. Este combate de Sorrento contra el caballero de Tauro es parecido en cierto modo al que tuvo Sorrento en la saga de Asgard contra Siegfried, ya que tanto el God Warrior como el Caballero de Oro se perforan los tímpanos creyendo que así evitarán escuchar la melodía de la flauta del general marino. Volviendo a la historia, parece que la pelea termina con Sorrento matando a Aldebarán y quedando solo la armadura de este, puesto que vemos a Sorrento llegando al templo de Poseidón junto a Atena y lanzando a los pies de su dios el casco de la armadura de Tauro, lo que da a entender que había acabado con Aldebarán. Pero de esto hablaremos luego más en profundidad, porque realmente Aldebarán no murió. Además, en el manga fue la propia Saori la que, viendo que el asunto se estaba poniendo más peligroso que un cirujano con hipo, le ordena a Sorrento que la lleve ante Poseidón, y el propio Sorrento menciona que sintió tanto terror ante Atena que no pudo negarse a lo que le pidió. Una vez cara a cara, Saori y Julian se reconocen al momento de verse, solo que ninguno de los dos sabía que el otro era un dios. Saori le pide a Julian que detenga los maremotos y las inundaciones, y es que su plan es eliminar a los humanos y purificar la tierra como en el diluvio de Noé, algo que según el manga no lo hizo el dios cristiano, sino Poseidón, y la dignidad de Julian
salta por los aires cuando de nuevo le pide a Saori que dominen el mundo juntos, o sea, que se case con él. Algo muy turbio si tenemos en cuenta que en la mitología Atena es la sobrina de Poseidón. Y como era de esperarse, Saori lo manda a pasear una vez más. Finalmente Julian, sintiéndose más solo que Marco en el Día de la Madre, encierra a Saori en el pilar central, algo que sucede prácticamente igual que en el anime. Siguiendo con el manga, Thetis va hasta la cascada de los 5 picos a reunirse con Doko, quien desde que murió Saga dirigía el santuario aunque no fuese patriarca como tal. Thetis le cuenta a Doko sobre la situación actual de Atena y le dice que si quieren salvarla tendrán que ir hasta el templo submarino de Poseidón. Entonces aparecen Seiya y compañía, los cuales, aunque no estaban totalmente recuperados de sus heridas, le dicen a Thetis que irán ellos en persona a salvar a Atena. Y una vez que la sirena se marcha, aparece Kiki con las armaduras de bronce de los protas. Estas, al igual que en el anime, fueron reparadas con la sangre de los caballeros de oro. Las únicas dos diferencias son que en el anime Seiya y compañía estaban presentes cuando los dorados repararon sus armaduras. También en el anime reparan la armadura del Fénix con sangre dorada, algo que lógicamente no pasa en el manga. Como dato curioso, en el formato de papel, Shaka repara la Cloth de Shun y Doko la del dragón, pero en el anime Shaka repara la armadura de Ikki, por lo que la de Andrómeda es reparada por Aldebarán y la armadura del dragón es reparada por Mu. Después de esto, los sucesos del manga van a producirse a grandes rasgos de un modo muy parecido a los del anime. Lo único es que la llegada de Seiya Shun al santuario submarino siendo recibidos por Thetis y la aparición del dragón marino son puro relleno. Luego los combates contra los generales marinos en el manga son casi idénticos a los del anime, pero hay matices. En el manga los combates se van produciendo de uno en uno, es decir, hasta que no acaba una pelea no empieza la otra, menos la pelea de Ikki versus Kanon, que se produce mientras ella está ya a punto de disparar la flecha de Sagitario contra Poseidón. Pero en el anime los combates suelen empezar antes de que acabe el anterior. Por ejemplo, la pelea de Io de Scylla versus Shun comienza antes de que termine el ban del hipocampo versus Seiya, y el Krishna versus Shiryu comienza cuando aún no ha terminado el Io de Scylla versus Shun. Y el rayo ese que usa Ikki para curar a sus amigos cuando derrota a Kasa es invento del anime. Por otro lado, en el manga, Shun creía que Ikki había muerto definitivamente en la batalla de las 12 casas, pero en el anime sabía que estaba vivo. Aparte, en el manga, Isaac deja tuerto a Yoga y Krishna deja ciego a Shiryu. Esto también ocurre en el anime, pero solo es temporal, ya que al final del arco de Poseidón parece que Yoga y Shiryu vuelven a ver perfectamente. Es cierto que más tarde, en el arco del infierno de la saga de Hades, Shiryu recupera la visión cuando despierta el octavo sentido para llegar al inframundo, pero Yoga no recupera su ojo, así que lo llamaremos Casimiro. Y hablando de Casimiro, en el anime se muestra cómo este entrenó junto a Isaac bajo la supervisión del maestro Cristal, pero en el anime el maestro de ambos obviamente fue Kamo. Ahora tenemos que retroceder un poco hasta la pelea de Sorrento versus Aldebarán del manga. ¿Recordáis que os dije que en realidad el caballero de Tauro no había muerto? En el manga, en la escena donde aparecen los caballeros de oro hablando de ir a ayudar a Seiya y compañía, Aldebarán vuelve a aparecer por arte de magia. Su repentino respawn se explica más adelante en la pelea de Sorrento versus Shun. Mientras estos dos pelean, Atena empieza a cantar desde el pilar central y libera un cosmos que Sorrento siente y vuelve a recordarle el terror que sintió cuando Atena le ordenó que la llevase ante Poseidón. Entonces le viene un flashback a la mente donde recuerda su pelea contra Aldebarán, solo que esta vez se ve la pelea completa. Por eso antes no vimos que Aldebarán no muere desintegrado, sino que se quita la armadura voluntariamente y sigue con vida. Pero antes de que la pelea entre Sorrento y Tauro inicie de nuevo, Saori la interrumpe. En cuanto a Aldebarán, se da a entender que este volvió al santuario y listo. Y lo curioso es que Sorrento se llevó el casco de la Cloth de Tauro, pero en la saga de Hades, Aldebarán lleva su casco otra vez. Muchos fans opinan que quizás la idea inicial de Kurumada era matar a Aldebarán de verdad, pero más tarde terminaría arrepintiéndose por algún motivo. Por eso lo vuelve a incluir de repente como si no hubiese pasado nada.
Otro detalle importante es que en el anime todo el flashback donde se cuenta la historia de Kanon se muestra de una vez y sin cortes, pero en el manga se divide en varias partes que se van mostrando mientras Seiya pelea contra Poseidón llevando ya la armadura de Sagitario. Y hablando de Seiya, cuando este se pone la armadura de Sagitario en el anime, intenta atacar al dios del mar con sus meteoros, pero en el manga sacan la flecha dorada directamente. También Yoga y Shiryu en el manga llegan al mismo tiempo junto a Seiya, pero en el anime llegan por separado. Cambiando de tema, ¿por qué el casco de Shaina es tan horrible en el manga? En serio, es más feo que pegarle a un padre. Por último, tanto en el manga como en el anime, Yoga, Seiya y Shiryu usan las armas de Libra para destruir el pilar central, pero en el anime solo se muestra el intento de Shiryu. Luego, el final de la saga de Poseidón varía según el formato. En el anime, Seiya recibe el tridente de Poseidón en el pecho mientras protege a Saori. Luego, cuando ésta intenta usar el ánfora para sellar el alma de su enemigo, tiene que soportar algunos ataques, pero finalmente consigue sellar al dios del mar gracias a los cosmos de los Caballeros de Bronce. En cuanto a Kanon, su final en la versión animada es algo confuso, solo se le ve observando cómo el templo submarino se va a la puta, aunque más tarde en la saga de Hades vimos que seguía con vida y arrepentido de sus pecados pasados. También Julian es salvado por Thetis, quien convertida en sirena lleva a Julian hasta la superficie y se marcha nadando. Pero el final del manga me parece más interesante. Para empezar, no es ella quien recibe el tridente en el pecho, sino Kanon. Luego, cuando Athena usa el ánfora, Poseidón es encerrado sin dar tantos problemas como en el anime. Y mientras esto sucede, ambos dioses tienen una conversación ciertamente profunda sobre el destino del mundo y el posible castigo que los dioses aplicarán a Athena por proteger tanto a los humanos. En cuanto a Thetis, en el manga, esta también salva a Julian a costa de su propia vida. Además se revela que Thetis realmente no es una sirena, sino un pez, y es que, cuando Julian era un niño, salvó a ese pez de morir atrapado en unas redes de pesca. Por eso, cuando Julian es salvado y despierta en la playa, encuentra a su lado un pez muerto. Este pez realmente era Thetis, que se sacrificó para salvarlo. Finalmente Julian, quien no recuerda nada de la batalla contra Athena y demás, dedica su vida y la fortuna de su familia a ayudar a todas las víctimas de las inundaciones y maremotos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, etc., dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.